Bueno, doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que me brinda en esta mañana de poder compartir su palabra. Es un privilegio, como lo dije la última vez que prediqué, es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. No es mi palabra, no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Y hermano, yo le invito, si usted tiene donde escribir, le invito a que tome su cuadernito, su lápiz, su papel, que vamos a hacerlo a manera de una enseñanza. Me gusta mucho esta metodología de la enseñanza, porque sé que aprendemos mucho con esta metodología. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 27. Y vamos a leer esta carta con mucha reverencia, vamos a leerla despacio, sin aceleración. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Primera de Corintios 12. Le pido allí a un hermano con voz de trompeta que me colabore con la lectura, Pastora María L. Hágame esta lectura del 12 al 27 de Primera de Corintios, capítulo 12. Como les decía, vamos a leer con calma y vamos a ir mirando unos puntos que Dios en su gracia me ha dado en esta mañana para que reflexionemos en pro de ellos. 1 Corintios 12 empieza así. 12. Del 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber con un espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijeres bien, porque no soy manos, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy cojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si solo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza de los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos decimos más juntamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a que le faltaba, para que no haya evanescencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros por él se gozan. Nosotros pues somos el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Muchas gracias, pastora. Bueno, es una carta. Esta carta el apóstol Pablo la escribió para la iglesia, para los creyentes de Corintios. Mire que no la escribió para un grupo de inconversos, no la escribió para un grupo de personas
X o Y. Esa carta la escribió para la iglesia, en ese entonces la iglesia de Corintios. Y el apóstol escribió esta carta para ellos, porque ellos tenían problemas, habían dificultades, habían problemas dentro de la congregación. Y esos problemas eran, esas circunstancias, esos problemas estaban ocasionando divisiones entre ellos. Mira que el título dice, dones espirituales. Ellos tenían dones, Dios les había dado muchos dones a cada uno de ellos, así como nos lo ha dado a cada uno de nosotros, amén. Habían diversidad de dones espirituales, pero ¿qué pasaba con ellos? Esos dones no los estaban usando para bien, esos dones los estaban llevando a ellos a causar división entre ellos, porque el que profetizaba quería cantar, y el que cantaba quería predicar, y el que predicaba quería enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, vemos cómo surgió esa circunstancia por el mal uso de esos dones que Dios les había dado. Cuando Dios nos da dones espirituales, nos da talentos, nos da dones, cuando Dios comienza a usarnos en su infinita misericordia, no es para pleitos entre nosotros, no es para contienda, es con el propósito de que pongamos esos dones espirituales al servicio en su obra, porque esos talentos no son de nosotros, esos dones que Dios nos da no son netos de nosotros, son meramente dados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. El propósito de esta carta, de Primera de Corintios, capítulo 12, ese propósito con el cual Dios le permitió al apóstol Pablo escribir esta carta, fue con el siguiente propósito. Si usted está tomando nota, por favor, el número 1, o primero, corregir el mal comportamiento que había en los creyentes de Corintios, porque en ellos habían celos, habían envidias ministeriales. Número 1 es, el objetivo, el propósito es de corregir el mal comportamiento que había en ellos. Ese mal comportamiento los llevaba a ellos a los celos ministeriales. Es que yo quiero predicar, es que yo quiero cantar, es que yo quiero enseñar, es que yo quiero profetizar, es que yo quiero hablar en lenguas, es que yo quiero interpretar las lenguas, y no se sentían ellos contentos, satisfechos con el don que Dios les había dado. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mis hermanos, tiene que ver mucho, porque muchas veces eso es lo que infortunadamente en ocasiones damos a entender o manifestamos. Ay, es que yo quisiera estar en esto, yo quisiera estar acá y yo quisiera estar más allá. Otro propósito con el cual el apóstol Pablo escribió esta carta para los corintios fue para guiarles para que vivieran de acorde como lo mandaba Dios en su palabra. Mis hermanos, el propósito de Dios cuando nos da dones es que los pongamos al servicio en su obra, y que allí donde Dios nos ha llamado, yo creo que Dios no se equivoca. Amén. Están como muy fríos. ¿Tienen frío? No, no está haciendo frío. Dios no se equivoca, mis hermanos. Si Dios nos llamó a X o Y cosa, Él sabe por qué nos llamó para ello. Si a mí me llamó a la enseñanza en su gracia y a la predicación de su palabra, Él sabe por qué me llamó. A mí me llama mucho la atención el ministerio de la profecía, pero yo no soy profeta, pero respeto y valoro a un profeta, respeto y valoro a una persona que Dios la usa y que habla en lenguas y que interpreta las lenguas y que verdaderamente son lenguas de Dios, ¿no? Que verdaderamente es un lenguaje celestial. Respeto y valoro mucho, porque esa persona debe tener, al igual que todos los ministerios, una comunión íntima con Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando al corazón, hablando a esa persona. Pero no quiere decir que porque mi hermano X o Y, Dios lo use en la profecía, vamos quizás a tener como esa envidia, digámoslo así, por ese ministerio. No,
porque a cada uno Dios nos ha llamado con un propósito, con un objetivo de que podamos servirle. Amén. Número 3, el tercer propósito de esa carta por el cual el apóstol Pablo la escribió es de ayudarles a entender que son diferentes, pero que todos son miembros del cuerpo de Cristo. Esa diferencia, mis hermanos, el propósito, uno de los propósitos también del apóstol Pablo, al escribirle esa carta a los hermanos en Corintios, era para que ellos se diesen cuenta, para que ellos pudiesen entender de que eran diferentes, todos no son iguales, eran diferentes, que cada uno pensaba de una manera distinta, pensaba de una manera diferente, pero que el propósito era unirse, que estuviesen unidos, a pesar de que cada uno era un miembro diferente. Ayudarlos a entender que son diferentes, pero que todos son miembros del mismo cuerpo. Así como la mano es diferente a los pies, los tobillos son diferentes a los dedos, las rodillas son diferentes a las manos, pero cada uno de esos miembros son parte de un solo cuerpo. Amén. Me llama mucho la atención esa parte de ese objetivo, ese propósito de Pablo, ayudarle a entender a estos hermanos que ellos eran diferentes, así como todas las partes de nuestro cuerpo físico son diferentes, pero son necesarias. Amén. De esa manera somos necesarios los unos de los otros. Número 4, el propósito número 4, que todos los dones que Dios les había dado son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí sí quiero detenerme un poquito, me llamó mucho la atención este texto que está en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que luego lo vamos a leer. Ese objetivo número 4, que todos los dones que Dios les había dado a cada uno de ellos, no era para vanagloria de ellos, no era para la edificación personal, sino que era para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El profeta profetiza para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor, la pastora predica. El maestro enseña para la edificación. El que exhorta para la edificación. El que sirve, la persona que corrige. Cada uno de nosotros, que Dios en su infinita misericordia nos ha permitido, nos ha dado un don, nos ha hecho un llamado, nos ha dado un talento para que le sirvamos. Mis hermanos, es con el propósito de que lo pongamos a disposición para la edificación del cuerpo de Cristo. La persona que tiene ese talento, que tiene ese, digamos así, ese llamado más fuerte a la oración, lo debe de hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no debe de quedarse allá, es como el Señor me usa en la oración, y como yo tengo don de sanidad, entonces me quedo ahí contemplando mi don, y ahora yo no voy a orar por esos enfermos, sino que me quedo con mi don ahí bien sentadita. No, ese don Dios me lo ha dado, ese don Dios te lo ha dado para que lo pongas a disposición y para que lo coloques también para la edificación del cuerpo de Cristo. Como lo decía ahora, aquellas personas que enseñamos por la gracia de Dios, que lo hagamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquellas personas que profetizan, aquellas personas que evangelizan, aquellas personas que exhortan, que lo hagan con el objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo. Había una circunstancia, una dificultad allí en la iglesia de Corintios, porque ellos estaban con esos celos, con esas envidias, con esas contiendas. Miren, mis hermanos, que los celos nos llevan a contender, las envidias nos llevan a las contiendas, y muchas veces en la congregación, y no solamente aquí,
en la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es una sola. Desafortunadamente o infortunadamente, como se dice, eso muchas veces se deja ver en la iglesia de Cristo. Se deja ver muchas veces en el pueblo del Señor. Esas contiendas del uno al otro, esas envidias, porque la mano quiere ser pie, porque los dedos quieren ser manos, porque los oídos quieren ser rodillas, porque yo no quiero ser esto, sino que quiero ser lo de allá y quiero hacer lo que mi hermano hace. Como les decía ahora, mis hermanos, Dios no se equivoca. Si Dios te dio un talento, si Dios te dio un don, Él sabe por qué te lo dio. Porque te da la capacidad para que lo puedas poner en práctica. Si tú tienes ese llamado al servicio, no te sientas mal por ello. Quizás no estás acá al frente predicando, no estás acá al frente enseñando, pero es un talento, algo muy hermoso que Dios te da en el servicio, servirle a otra persona. Es un placer hacerlo. Si Dios te da ese talento para cantarle, para adorarle, si Dios te da esa habilidad para aprender a tocar un instrumento. Yo recuerdo que hace más o menos unos 30 años, yo compré una guitarra y tenía muchos deseos de aprender a tocar la guitarra, pero muchísimos deseos. Y comencé a ver unas clases de guitarra, compré mi guitarra muy juiciosa, pero resulta de que yo estaba estudiando, estaba haciendo el curso de preescolar. Como siempre también Dios permitió enamorarme de la educación. Y yo tenía esas dos opciones, o dedicarme a aprender a tocar la guitarra, porque aprender a tocar la guitarra, mis hermanos, o cualquier instrumento, es una dedicación. Yo admiro mucho un músico, el baterista, el pianista, la que canta, admiro a la persona que toque algún instrumento porque hay que dedicarse. Y yo me puse a pensar, bueno, o me dedico a aprender a tocar la guitarra o continúo con mi educación. Me tocó que elegir una de ellas y me tocó que suspender allí lo de la guitarra, por eso no aprendí. Me tocó regalarle la guitarra a mis sobrinos y me dediqué a lo que para mí era un poco más fuerte, que era la educación en ese entonces. Me dediqué a la educación, porque no podemos ser de pronto la persona orquesta. Es que yo quiero estar en este ministerio, quiero estar aquí, quiero estar acá. No, pidámosle a Dios que en su misericordia nos ilumine donde nos ha llamado, porque el talento, el don que nos ha dado es para que lo pongamos a la disposición de Él en sus manos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Mis hermanos, la unidad trae bendición. La unidad en la iglesia trae bendición. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Yo creo que la unidad trae bendición. Y la desunión traería lo contrario. Que Dios nos libre. Pero somos una iglesia unida. Amén. Una iglesia que nos amamos, que nos respetamos, que valoramos la manera, la forma en la cual Dios usa a X o Y persona. Vamos a ir rápidamente y leamos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, que me llamó mucho la atención ese versículo. Efesios 4, 11 y 12, dice así. ¿Ya lo encontraron, mis hermanos? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, fue Dios mismo, fue el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo constituyó, Él mismo llamó, Él mismo comisionó, Él mismo organizó, Él mismo fue el que puso ese querer, ese sentir, fue Él mismo el que comisionó y preparó
a unos para que fuesen apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiere decir, mis hermanos, con esto? Que cada uno de ustedes que tenga la diversidad, cualquier don que sea, ese don no es suyo, mi hermano. Ese don de predicar no es suyo. Ese don de enseñar no es suyo. Ese don, ese talento de exhortar, de profetizar, no es suyo. Ese talento es de Dios. Por medio de su Santo Espíritu se lo ha dado a su vida, me lo ha dado a mi vida. Y no es para que nos quedemos allí sentados con ello. Es para que lo pongamos a disposición en sus manos para la edificación del cuerpo de Cristo. Como lo decía ahora, mis hermanos, no todos son profetas, no todos son pastores, aquí no todos son apóstoles, aquí no todos son maestros, aquí todos no son ministros de alabanza, aquí todos no tienen ese talento, la intercesión como ese fuerte. No, todos aquí no lo tenemos, pero la persona que lo tenga, que lo ponga a disposición a la obra del Señor. Aquí todos no cantamos con ese fluir, aquí todos no tenemos ese talento, esa voz como tan fluida, digámoslo así, para cantar. Si cantamos, le cantamos al Señor, le adoramos porque somos adoradores, no somos cantantes. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Pero aquí Dios en su gracia ha colocado una persona con ese fluir en su voz y debemos también valorar y respetar. Como nuestro tema, fluyendo en la unidad. Ese es el nombre de esta pequeña enseñanza, fluyendo en la unidad. Y ya pudimos mirar unos puntos allí, unos puntos con el cual eran ese propósito, con el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Como les decía ahora, mis hermanos, la unidad, el compañerismo, nos permite poder fluir en esa unidad. Cuando hay esa fluidez en la unidad, es porque nos aceptamos el uno al otro, es porque nos valoramos el uno al otro, es porque nos dejamos corregir el uno al otro. Y como les decía, la unidad trae esa bendición para la vida de cada uno. Lo encontramos en el Salmos capítulo 133, del 1 al 3. No olvidemos el tema de la enseñanza, fluyendo en la unidad. Vamos a ir rápidamente al Salmos, capítulo 133, versículo 1 al 3. En estos textos bíblicos encontramos una demanda de parte de Dios, encontramos una demanda, encontramos un mandato, pero también encontramos una promesa. Vamos a leerlo, dice Salmos capítulo 133, del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos en discordia, en contienda, en chismes, en murmuración. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Cuán bueno, hay una bondad allí. Y cuán delicioso es. Hay una delicia, un deleite. Habitar los hermanos juntos en armonía. Que habitemos juntos, pero que también estemos en armonía. Que estemos allí en esa coinonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y aquí encontramos la promesa, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Mis hermanos, es el único versículo en la Biblia donde yo he podido encontrar esta promesa de que allí enviará Jehová esa bendición y esa vida eterna.
Mire cuán importante es la unidad en la iglesia. Es una importancia suprema. Yo aquí en este versículo puedo resaltar esa importancia suprema que existe, que hay en la unidad. Cuando estamos unidos, cuando como iglesia estamos unidos, a pesar de que yo predique diferente, a pesar de que yo hable diferente, que yo enseñe diferente, a pesar de que yo piense de una manera diferente a la que piensa mi hermano X, mi hermano Y, pero que podamos unir nuestros pensamientos, unir nuestras fuerzas. Para los que tenemos aquí un hogar, unirnos en el hogar no es fácil. Mi esposo muchas veces piensa de una manera y yo pienso de otra. Y tener una familia unida no es fácil. Ustedes que tienen sus hijos, de pronto más de 2, 3 hijos, ponerse de acuerdo para un proyecto, ponerse de acuerdo para X o Y cosa que desean comprar. No es fácil, porque cada uno piensa de una manera diferente. Mis hermanos, y estar unidos no es usted ignorar lo que la otra persona está pensando. No, porque coloco un ejemplo en mi casa, cuando mi esposo y yo, cuando vamos a comprar algo, por ejemplo, yo le digo, Firo, mi amor, tal cosa, yo quiero que compremos esto, vamos a comprar esto, él de pronto me dice, comprémoslo de este color, o comprémoslo así, no, yo quiero que pintemos de este color, bueno, metámosle este color y le metemos el otro, y llegamos a un acuerdo. A eso llegamos como esposos, como familia, llegamos a acuerdo. Él nunca está de pronto menospreciando el pensamiento mío y yo nunca estoy menospreciando el pensamiento de él, aunque es diferente, aunque es distinto. Mis hermanos, yo sé que aquí todos pensamos de una manera diferente, todos vemos la vida de una perspectiva diferente, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que nos permitamos unir ese pensamiento, que unamos fuerzas, mis hermanos, unamos fuerzas en este nuevo proyecto, en este nuevo comienzo que tenemos de parte de Dios, unamos fuerza y podamos trabajar con nuestros pastores que están aquí, unamos fuerzas y podemos trabajar con nuestros líderes que estamos aquí, que podamos sujetarnos el uno al otro, que podamos someternos, que haya ese sometimiento, mis hermanos, porque el cuerpo de Dios somos nosotros, usted y yo somos parte de ese cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cada uno, tú y yo somos miembros. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y nos manda a que nos amemos los unos a los otros y vivamos en unidad, en armonía. En esa armonía familiar, en esa armonía eclesial, en esa armonía ministerial, pero también en esa armonía integral. Amén. Yo le pasé a producción una pequeña imagen para que por favor me la proyecten. Coloqué como en forma de un muñeco, digámoslo así. No quise colocar un hombre como tal porque, o un hombre o una mujer, para que no se le marcasen de pronto sus partes que ustedes ya saben. Entonces allí tenemos un pequeño muñeco. Vamos rápidamente a una pequeña reflexión de una clase de anatomía. ¿Cuántas enfermeras hay aquí? Aquí hay varias enfermeras. Eso, ustedes me pueden ayudar. Bueno, dice parte del cuerpo. Aquí tenemos este muñequito y tenemos unas diferentes partes. Tenemos la frente, la ceja, la oreja, la nariz, el hombro, el pecho, el codo, la barriga, la rodilla, el pie, los tobillos, la pierna, los dedos, las manos, los brazos, el cuello, la boca, los ojos, el pelo, etcétera. Tenemos aquí a un muñequito, yo le voy a llamar a Pepe, pues ahí tenemos a Pepe y vemos sus partes del cuerpo. No quiere decir que Pepe es la iglesia, no, la iglesia es usted y soy yo, sino que quise traer este muñequito a colación para que recordemos un poquito, mis hermanos, que en un cuerpo tenemos diferentes miembros. Tenemos distintos miembros, pero cada uno de esos miembros son supremamente importantes en el cuerpo. ¿Qué tal que un día de esto los pies nos digan, yo no te voy a servir más? Ay, ¿yo cómo caminaríamos? Que un pie, que mi pie derecho me diga, no te voy a servir más, Patricia, me tocaría andar así. O que mi mano izquierda me diga, no te voy a servir.
andaría yo así, con el respeto que nos merecemos todos. O que mi ojo izquierdo me diga no te voy a servir más, andaría así. Bueno, en fin, que una parte de nuestro cuerpo no nos sirva, que nuestros dedos no, se enojen, se pinchan y digan no le voy a servir más. Ay, a mí me harían un daño enorme, porque yo trabajo con la garganta y con las manos. ¿Cómo planeo? ¿Cómo califico? ¿Cómo? Andaría yo así. Entonces, mis hermanos, quise traer a colación esta pequeña ilustración para que veamos que si un miembro de nuestro cuerpo no nos quiere servir, nos haría daño a todo el cuerpo. De manera, mi hermano, que si usted tiene un talento, si usted tiene un don, si usted tiene un llamado de parte de Dios y no lo pone a disposición, créale que usted le está haciendo daño al cuerpo de Cristo. Y se va a meter en problemas, porque la cabeza es Dios. Amén. Y Él fue el que le dio el talento. Él fue el que le dio el don para que usted lo ponga a disposición. Porque el ponerlo a disposición es para la edificación del cuerpo de Cristo. Termino con esto, mis hermanos. Cuando estaba preparando esa corta enseñanza, me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, cuando dice allí en Efesios que cada uno de nosotros, de esos talentos, de esos dones que Dios nos ha dado, son para la edificación, para edificarnos, son para bendición, son para esa construcción. Una edificación, yo le llamo como en forma de una construcción, son para la construcción del cuerpo de Cristo. Y Dios nos está llamando a la unidad, como les decía ahora. Debemos de unirnos, mis hermanos, para que saquemos este proyecto adelante. Unamos fuerzas para que podamos sacar esta congregación con la ayuda del Señor adelante. Los pastores solos no podrán, el liderazgo solo no podrá. Así como en el área secular tenemos diversidad de esas profesiones. A nivel profesional, aquí hay maestros, aquí hay enfermeras, aquí hay arquitectos, aquí hay ingenieros, aquí hay motoristas, aquí hay diversidad de esas profesiones, diversidad de profesiones. Aquí hay personas que trabajan muy bien la culinaria, aquí también tenemos modistas, aquí también tenemos todas esas personas que Dios les ha dado esos talentos para que trabajen en el área secular. Y nosotros nos necesitamos. Yo necesito de una modista que me cosa mi ropa. Yo necesito de un motorista que me transporte. Yo necesito de un ingeniero que me construya mi casa. Nos necesitamos. Así como las profesiones seculares nos necesitamos, ¿cuánto más, mis hermanos? En la vida cristiana nos necesitamos el uno del otro. ¿Y qué tal que el ingeniero diga, bueno, como yo aprendí mi ingeniería civil, como yo sé construir? ¿Qué tal que el hermano Johan diga, como yo sé bastante de obra blanca? ¿Qué tal que el hermano Wilber diga, como yo sé de mi construcción, ahora me la voy a picar y no le voy a construir a nadie? Y se va a quedar con su conocimiento. Debe de poner ese conocimiento al servicio, porque también va a obtener un beneficio económico. ¿Qué tal que las maestras digan, yo no voy a enseñar? Que las enfermeras digan, yo no voy a trabajar, yo no voy a cuidar a esos enfermos. Que las hermanas que cocinan, yo no voy a cocinar, yo no voy a enseñarle a nadie, yo no voy a poner al servicio de nadie el talento que Dios me dio para cocinar. Estaría haciéndole un daño a la sociedad. Entonces, mis hermanos, de esa misma manera, de la manera como en el área secular, nosotros ponemos esos talentos al servicio de la sociedad, ¿cuánto más debemos poner esos dones espirituales que Dios nos ha dado, ese llamado que Dios nos ha hecho, al servicio en la obra de Cristo, para la edificación de su cuerpo?
Amén.